Buenas noches. Hoy día hablaremos del Renacimiento y la Reforma. El humanismo. El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y a la condición humana. Está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. También se denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de las necesidades, de la sensibilidad y de la inteligencia humana. Pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Sus características son las siguientes. A. Frente ante el teocentrismo medieval, el antropocentrismo pone al hombre como el centro del universo. B. El interés por el conocimiento y la búsqueda de la verdad mediante el uso de la razón y la experiencia. C. Inspiración en la antigüedad clásica, en especial de Grecia y Roma. D. Promovieron el uso de las lenguas vernaculares, como el inglés, el francés y el español. Al respecto destacó entre los humanistas Erasmo de Róterdam, autor del Elogio de la Locura, que criticó la ignorancia, la supervisión y el fanatismo religioso. Entre los inventos más notables tenemos a la imprenta, gracias a Gutenberg, lo que permitió la difusión de los libros. En la ciencia se dejó basarse en teorías admitidas sin discusión. Las principales ramas fueron tres. Primero, la astronomía, en la que destaca la figura de Nicolás Copérnico, con su teoría helicocentrista. Segundo, la medicina, en la que destaca la figura de Miguel Servet, que descubrió la circulación de la sangre. Tercera, la física, en la que destaca la figura de Leonardo da Vinci, a quien debemos aportes en la mecánica. El Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. En este movimiento surgen los mecenas, que eran nobles o burgueses que le gustaba el arte, y en el que se destacaban los Medici en Florencia, los Sforza en Milán y los Papa en Roma. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera, durante el siglo XV, denominada Quattrocento, así como la segunda surge en el siglo XVI, denominada Cinquecento. En el Quattrocento, los arquitectos, escultores y pintores de la época dejaron de ser considerados artesanos y pasaron a ser estimados artistas. Entre los arquitectos destaca Filippo Brunelleschi, con la cúpula del Duomo de Florencia y las iglesias de San Lorenzo. Entre los escultores destaca Donatello, con David y San Jorge. Entre los pintores destaca Botticelli, con el nacimiento de Venus. En el Cinquecento, en Roma,
se concentran la mayor parte de artistas. En arquitectura destaca Miguel Ángel con la Plaza de San Pedro. En la escultura destaca Miguel Ángel con Piedad. En pintura destaca Leonardo da Vinci con La Última Cena. La Reforma. A comienzos de la Edad Moderna, la Iglesia Católica entró en crisis debido a las altas jerarquías que exhibían riquezas. Se pagaban para perdonar los pecados, entre otros aspectos, hechos que no fueron vistos con buenos ojos por parte de quienes profesaban la fe católica. Adicionalmente, la Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en el uso y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre la cristiandad. En Alemania, Lutero llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a las numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo, haciendo lo mismo Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra. Al principio, la Iglesia Católica no dio demasiada importancia a las ideas de Lutero ni a sus ataques contra la doctrina de salvación por las obras. Asimismo, hacía llamar a la nobleza alemana para que negase la obediencia al Papa. Afirmaba que de acuerdo a la Biblia, todos los cristianos eran sacerdotes sin necesidad de ninguna ordenación especial. Lutero criticaba asimismo a los sacramentos de la Iglesia Católica, reduciéndolos a solo 2, que él pensaba que eran bíblicamente fundamentados. Juan Calvino opina que el hombre debe acceder a la fe por medio de la lectura de la Biblia, pero considera que debían de eliminar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, incluyendo los 3 que habían conservado Lutero. Para él, todas las imágenes debían ser eliminadas de los tiempos religiosos. Enrique VIII proclamó la independencia religiosa de su país a razón de la denegación de su divorcio, fundado el anglicanismo, no reconocido la autoridad del Papa, lo que condujo a la Iglesia Católica de Inglaterra dejara de existir efectivamente. La Contrarreforma. La reacción de la Iglesia Católica ante el protestantismo se conoce generalmente con el nombre de Contrarreforma Católica, aunque algunos historiadores consideran más preciso el término Reforma Católica. Aunque muchos creían que era necesario reformarse, no sabían el modo de hacerlo. Por eso la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento, que duró 18 años, para unificar a católicos y protestantes, cuyo resultado generó una renovación en la Iglesia Católica, fortaleciendo el culto a la Eucaristía y a la Virgen María. En el Concilio de Trento se reformaron los abusos anteriores, se cuidó la formación de los obispos, se establecieron medidas de disciplina para los sacerdotes y se crearon seminarios para los nuevos sacerdotes tuvieran una preparación religiosa adecuada para poder enseñar la fe católica.
La Contrarreforma alimentó a un renacer en el catolicismo, impulso que se manifestó en el reavivamiento de las antiguas órdenes religiosas, como la Orden de los Carmelitas Descalzos, reformada en España por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes escritores místicos de la península ibérica. Pero la orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma católica fue la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, de la que se distinguieron varios teólogos participantes en el Concilio de Trento. Asimismo, surgieron nuevos santos y santas tales como San Juan de Dios y Santa Teresa. Además, el citado concilio propició las misiones, llevando la Reforma católica a varios rincones del planeta adicionalmente. Gracias, Padre, por su atención. Bendiciones.